RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el economista Julio Failot, analista en temas políticos, director de la publicación Apuntes a Lápiz, ¿no? Queremos agradecerle, como siempre, la gentileza que tiene con RCR. Señor Failot, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy amable. Sí, te agradezco mucho la entrevista, José, y a tu disposición. ¿Cómo traza el escenario en los 32 días que faltan para la segunda vuelta, ¿no? ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo, no? Bueno, en principio todavía me queda alguna preocupación en torno a las encuestas, que es lo que primero me gustaría. Bueno, en realidad los análisis que nosotros desarrollamos lo hacemos en función a los resultados que progresivamente van mostrando las encuestadoras, ¿no? Y hay varias cosas que de hecho nos llama la atención, ¿no? En principio, la subvaloración de los votos nulos y blancos, entendiendo de que estamos entre dos candidatos que tienen un nivel de polarización bastante elevado, ¿no? En las elecciones últimas, nosotros hemos tenido 19, casi 19% de votos nulos y blancos. Y en segundo lugar, nos preocupa que no se esté detectando los niveles de ausentismo que se ha alcanzado en la última elección de la primera vuelta, ¿no? De manera que estos elementos, este 30%, este 19%, siempre tienden a alterar el proceso electoral tal como ocurrió en la primera vuelta. Para nadie era seguro que la señora Fujimori pudiera pasar a la segunda vuelta. Y una de las cosas que nosotros habíamos advertido es que las encuestas y los votos nulos blancos iban a distorsionar los resultados electorales. De manera que eso nos dio la razón. Al final la señora Fujimori pasó a la segunda vuelta y nadie explica cómo es que una candidata que habiéndose mantenido por 7 meses consecutivos con candidatos que iban con una tendencia a la suba, como el caso de Hernando del Soto, se puedan mostrar estos resultados, ¿no? Y para nosotros este nivel de ausentismo finalmente terminó de favorecer a la señora Fujimori, porque ella tiene, si se quiere decir, sus votantes tienen un nivel mayor de compromiso con su voto, ¿no? En buen romance lo que fue es que fueron a votar los que dijeron que iban a votar por la señora Fujimori. Los que dijeron que iban a votar por Hernando de Soto definitivamente se quedaron en la intención de votar. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que hay que sincerar es ese nivel de ausentismo, sobre todo, por ejemplo, te voy a dar algunos datos para que tengas una idea. El nivel de ausentismo, como te señalaba, tiene un 30%, y en las elecciones de ahora, o sea, de la primera vuelta, en el sur, por ejemplo, el nivel de ausentismo varía entre 17 y 20%. ¿Me entiendes? Entonces, al haber un nivel de ausentismo menor que el promedio nacional, obviamente no se está calculando las tomas de muestra, de manera que los resultados que se presentan al final podrían ser relativizados, ¿no? Sobre todo si es que favorece a un determinado candidato, ¿no? Esto, por ejemplo, no sucede, bueno, en el caso de Lima, por ejemplo, si nosotros nos colocáramos en Lima para que se pueda entender mucho mejor, tenemos un nivel de ausentismo, por ejemplo, que alcanza, exactamente alcanza al 31%. O sea, el nivel de ausentismo ha sido mayor en Lima y en el caso del sur menor. Y en el caso del centro, más o menos hay promedios relativamente elevados, pero con un peso poblacional mucho menor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es uno de los elementos que podría estar distorsionando, ¿cómo se llama?, los resultados finales de las elecciones, ¿no? Entonces, nosotros le hemos puesto mucho énfasis
para poder ver cuál realmente sería cómo es que debería revisar las encuestadoras sus metodologías, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos hacer, don José? Lo podemos hacer bien sencillo. En la medida que el nivel de ausentismo es bastante elevado, lo que podríamos hacer es que una de las preguntas, filtros antes de hacer las encuestas, es decirle si va a votar o no en las próximas elecciones. Entonces, esas son preguntas, filtros que no permiten, por ejemplo, tomar una muestra equivocada. Es como, por ejemplo, si nosotros entrevistáramos a jóvenes que están por debajo de los 18 años, que no van a votar. Finalmente se toma la muestra y esos resultados terminan de distorsionar. Estas distorsiones tienen que ser visualizadas por las encuestadoras y a mí me da la impresión que por los resultados que dan, me parece que no está siendo identificada en su real dimensión. Por ejemplo, IEP consigna un nivel de ausentismo de 2.2%. Eso quiere decir que para ellos el nivel de ausentismo del 30% se va a reducir al 2%. Y en el caso de Datum, detectan un nivel de ausentismo de 3.2%, de la misma manera. Entonces, estos temas creo yo que son importantes tenerlos en cuenta para poder tener una valoración real. De la misma manera, en el caso de los sectores sociales A, B, C, D y E, por ejemplo. O sea, Keiko Fujimori tiene más de 80% en la clase A, y en el caso de Castillo le lleva ventaja en la clase D y E. Pero sucede que la clase D y E más o menos es el 60% del total de encuestados. Entonces, esas cosas, mi estimado, sería bueno que la detectaran en su real dimensión. Ahora, Keiko está intentando acercarse a un discurso más cercano a lo que muchos denominan el capitalismo popular, ¿no? Ha dejado de lado la mano dura para intentar ganar el C, D y E, ¿no? Mientras que lo que hemos escuchado de Pedro Castillo es ratificar los postulados primigenios, ¿no? Que están plasmados en el ideario de Perú Libre, ¿no? ¿Cómo reditúa en cada uno de estos candidatos esas nuevas posturas? Sí, yo creo que ya era tiempo, por ejemplo, que la señora Fujimori redefiniera su discurso, pero ahí tiene que tener mucho cuidado con las propuestas que ella hace, ¿no? Ella empieza a hacer un viraje hacia un poco hacia propuestas más populares, por decirlo de la mejor manera, a diferencia de Castillo, ¿no? Entonces, eso significa que el mensaje de decir acá no hay que cambiar nada es un error frente a alguien que te propone vamos a cambiarlo todo. Entonces, esos dos mensajes no pueden ser blanco y negro. Entonces, ahí la señora Fujimori se equivoca cuando defendía el modelo. O sea, y para la gente, pues, conceptualmente el modelo significa que no cambie nada. O sea, y obviamente ahí han habido muchos problemas, sobre todo que la pandemia ha desnudado, ¿no? Hemos tenido un crecimiento económico importante, pero que no se ha traducido en mejor calidad educativa o mejor calidad en la salud, ¿no? Entonces la pandemia nos ha mostrado incapaces de dar respuesta a las muertes y a la pandemia misma, como a la propia reactivación económica, ¿no? De manera que ahí me parece una buena redefinición. Ahora, lo que yo tengo la impresión es que ambos candidatos se han dirigido a los chotanos, olvidándose de que este era un debate nacional y hasta internacional, donde todo el mundo los veía. Y a mí me da la impresión que el discurso estaba más adaptado hacia el público que estaban de una u otra manera enfrentando, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que tenerlas, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de ellas pueden sonar populistas, ¿no? Como por ejemplo decir que se va a destinar el 10%
de en salud o decir que se va, ¿cómo se llama? Destinar el 10% para salud y educación, ¿no? Y estos índices solamente se dan en Estados Unidos y Cuba, donde efectivamente se invierte entre 8 y 10%. Y en el caso de América Latina, en ambos rubros, en promedio se invierte el 6%, ¿no? Y actualmente nosotros en salud y en educación estamos más o menos por el 4%. Bueno, salud por el tema de la coyuntura, el presupuesto es un poco mayor, pero no llegan definitivamente ni siquiera al 5%, ¿no? Ahora, en la otra vereda, en el lado de Keiko, también hay propuestas, ¿no? Para que el 40% del canon se distribuya en la población, aumento a pensión 65, construcción de 300.000 escuelas en el quinquenio, bono oxígeno. ¿Es viable ello? Mira, solamente te quiero poner un ejemplo sobre el tema de los 3.000 colegios. Eso de los 3.000 colegios, por ejemplo, yo he hecho una estimación de qué cosa significa en términos, por ejemplo, técnicos, ¿no? O sea, tendría que construir un promedio de 2 colegios diarios, considerando los 5 años y todos los días. Es una división bien simple, 3.000 entre la cantidad de días que dura los 5 años. Y esto nos da más o menos 2 colegios por día, lo cual resulta técnicamente inviable. Ahora, desde el punto de vista económico, esto significaría alrededor de 15.000 millones de soles. Y el presupuesto nacional es de 183.000 millones. Entonces, 15.000 millones representa más o menos el 8% del Producto Bruto, o del presupuesto nacional, perdón. Entonces, esto es difícil, ¿no?, de manejarlo, ¿no? Como también es difícil decir que vamos a destinar el 10% de educación y en salud, ¿no? Estos son temas que realmente la campaña los está llevando a los extremos, ¿no? El 40% del canon minero, por ejemplo, realmente puede resultar atractivo en la medida de que los gobiernos locales y regionales han mostrado una eficiencia en el gasto público, o no se puede mostrar, por ejemplo, inversión significativa o una obra significativa en ninguna parte del sur, por lo menos que yo conozco, que se haya hecho con el canon minero. Cusco, por ejemplo, ha recibido en los últimos, desde que se decretó este tema del canon minero, hasta el año 2020, ha recibido más de 22.000 millones de soles. Y ese dinero, nadie da cuenta de qué cosa se hizo, ¿no? En el caso de Tacna se recibió más de 5.000 millones de soles. Y no hay una obra emblemática que podría decir que acá pasó el canon. En el caso de Arequipa, cifras más o menos similar, Moquegua un poco menos, 4.000, y en Puno alrededor de 4.000 millones en estos años, y eso no se traduce en algo importante que haya generado cambios en las comunidades, ¿no? Entonces, este 40%, te lo digo así, en buen romance, para Tacna significa alrededor de 1.800 soles más o menos al año. Y si tú lo traduces, ¿cuánto sería para ellos mensualmente? Significaría un poco más de 200 soles, o sea, algo así como un pensión 65 para cada uno de los pobladores, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas propuestas, si bien es cierto, parecen atractivas, elevan los niveles de expectativa en las comunidades, ¿no? O sea, la gente cree que es un dinero muy significativo. Ahora, si a eso le agregas qué es lo que se tiene, con qué recursos se va a tener que enfrentar, o se va a tener que seguir enfrentando la pandemia, o el propio proceso de reactivación económica, esto se convierte en algo muy complicado, ¿no? Y sobre todo con las propuestas de Castillo, que al final yo los veo como buenas intenciones, pero que resultan en la práctica inviables, ¿no? O sea, cambiar la estructura de lo que le corresponde al Estado, en el caso de las empresas mineras,
es totalmente inviable, porque yo no puedo generar una ley solamente para el sector minero. Esto tendría que extenderse a todas las empresas, incluidas las pequeñas y microempresas, ¿no? Y obviamente todos sabemos que la minería es una actividad, si bien es cierto, bastante rentable, los niveles de riesgo son muy elevados, pero además no solo los riesgos son muy elevados de inversión, sino que el proceso de maduración de los proyectos mineros te da en el mejor de los casos 10 años y en el peor de los casos 20 años, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, resultan en términos prácticos inviables, ¿no? Ahora, finalmente, el tema de el apoyo que ya abiertamente ha expresado Juntos por el Perú, partido que lidera Verónica Mendoza, fue la candidata a la presidencia a la candidatura de Pedro Castillo. ¿Suma, resta? Bueno, de hecho le va a sumar, o sea, pero no le va a sumar tanto, ¿no? O sea, yo creo que aun cuando la proclama sea pública, de manera natural los votos de la izquierda se iban a ir hacia ese sector, ¿no? Como de una u otra manera los votos de Castillo, perdón, los votos de Aliaga y de Hernando de Soto, lo natural es que vayan hacia el fujimorismo, ¿no? Entonces, mira, no se necesita proclamas, pero sí creo que puede aportar, digamos, a moderar un poco el discurso, porque obviamente la izquierda de Verónica Mendoza es una izquierda, si se quiere decir, más moderada, ya más o menos aceptan el mercado como el que asigna los recursos, ¿no? Hay una propuesta relativamente más razonable frente a las propuestas radicales que tiene Cerrón y que desde el punto de vista político es totalmente inviable, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos aplicar el manifiesto comunista a rajatabla, es inviable, porque para poder, como se llama, lograr el poder, lo hacían todas las revoluciones de tipo de corte socialista, han tenido que pasar por un proceso de toma del poder de manera violenta, cuestión que no se da acá en el país, ¿no? O sea, habría que irrumpir para lograr tomar el poder, y eso no es posible que ocurra, porque pueden haber las condiciones subjetivas, pero las condiciones objetivas no existen. Ahora, alguien podría decir, sí, pero podría ser como los chavistas o como la gente de Evo Morales que llegó mediante las elecciones y luego se enquistaron en el poder. Bueno, la respuesta para mí es que eso, incluso hasta eso es inviable, porque en el caso de Chávez y en el caso de Evo Morales tenía una correlación política no solamente en el Parlamento, sino tenían partidos muy fuertes como el MAS, no en el caso de Bolivia, con un soporte popular muy poderoso, ¿no? Que los podría mantener en el poder y permitirles generar una reforma importante. Eso está muy lejos aquí en el Perú, de manera que ni política ni en correlación de fuerzas al interior del Parlamento la tienen como para generar los cambios que ellos proponen. Lo más sensato es lograr que ellos puedan, si quieren cumplir mínimamente sus planes de gobierno, tienen que generar un nuevo pacto social donde estén presentes la mayoría de fuerzas políticas que pueda permitir un nivel de gobernabilidad. Muy bien. El otro extremo es rechazarlo, y rechazarlo realmente es un error, porque nosotros estamos viviendo, y la pandemia ha desnudado esa fractura y esa demanda social que tiene el país entre los que más tienen y los que menos tienen, porque finalmente el profesor Castillo ha terminado siendo expresión de esa fractura social. Y si no apostamos a mejorar, a generar mejores mecanismos redistributivos que ayuden a neutralizar la aparición de nuevos proyectos políticos de izquierda violentos o eso, por ejemplo, hay que revisarlo, hay que colocarlos en el justo medio y
si se quiere decir, en caso de que la opción de izquierda pueda ganar, tratarlos de jalarlos hacia un centro político de manera que no terminemos mal, porque me da la impresión que la polarización nos va a terminar dividiendo y un país en crisis que en realidad no le conviene absolutamente a nadie. Señor Julio Failó, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable. Muchísimas gracias, y don José, y un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.